Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos encontramos en pleno tiempo ordinario en el que la liturgia nos va presentando una serie de fiestas, solemnidades, en las cuales vamos recorriendo los distintos aspectos en los que la Iglesia quiere que nos detengamos para descubrir cada vez un poquito más a Dios con más profundidad, para que le conozcamos, le tratemos y le amemos. Pues hoy, para prepararnos a la fiesta del próximo jueves, el Corpus Christi, pensaba que nos podría ayudar a apoyarnos en una película que a su vez es el resultado de una narración breve de una escritora noruega que nos presenta esta acción precisamente en un pueblecito de un fiordo noruego llamado Verlevag. Allí vivían dos damas profunda y estrictamente puritanas, Filipa y Martina, que dedicaban su vida a hacer obras de caridad y a leer e interpretar la palabra de Dios con los demás habitantes. Todos ellos pertenecían a una secta piadosa que había sido fundada por el difunto padre de Filipa y Martina. Era el antiguo deán de Verlevag. La secta había alcanzado fama en todo el país. Sus hijas mantenían el espíritu de su padre y vivían entregadas a continuar su obra. Tanto la película como el breve cuento pues reflejan perfectamente el ambiente escrupulosamente calvinista que se respiraba en el pueblecito. Aquellas hermanas estaban solteras porque su padre se negó a que se casaran con dos buenos pretendientes que tuvieron en su día y que, pues por diversas circunstancias, pasaron por la aldea. Martina podía haberse casado con el teniente Lovenheim y Filipa, que tenía el don de cantar maravillosamente, con el gran cantante de ópera Achille Papin, que quedó prendado inmediatamente del encanto y la voz de aquella muchacha. Las pretensiones de ambos se vieron frustradas por los deseos más fuertes del buen y estricto deán, que no quiso dejar en libertad a sus hijas para que pudieran de ese modo cuidarle a él y continuar su labor cuando él faltara. Un día, en medio de la Francia convulsionada por la Revolución, Achille Papin escribió desde París una carta a aquellas damas, pidiéndoles que acogieran en su casa a la portadora de la misiva, a Babette, que huía de la ciudad para salvar la vida. Papin conocía el buen corazón de las hermanas y sabía también que Babette les ayudaría mucho. Y así fue como aquella criada francesa vivió durante años en Verlevag, callada, sumisa, discreta. Se fue haciendo al ambiente de la aldea. Babette, además de resuelta y sencilla, era sobre todo una experta cocinera. Supo mantener el espíritu puritano de gran sobriedad, sin concesiones a los excesos, lleno de costumbres rígidas, solo que combinándolo con un gusto exquisito. Aquello hizo que rápidamente fuese una mujer muy querida por todos, a pesar de no pertenecer a la secta. Las hermanas dejaban hacer a Babette y le cobraron gran cariño, pues eran verdaderamente piadosas y les daba pena el triste destino de Babette. Filipa y Martina vivían pues felices, pero una gran y creciente preocupación ensombrecía aquella paz, ver que con los años el espíritu de su padre, de piedad y concordia, se había ido enfriando tanto entre los integrantes de la secta que todos en el pueblo sentían rencores y agravios unos con otros. La unidad entre ellos se resquebrajaba a todas luces.
Fue entonces cuando dos acontecimientos cambiaron radicalmente el rumbo de la pequeña historia de Berlebach. El primero fue la celebración del centenario del nacimiento del deán. Las hermanas se dispusieron a preparar muy ilusionadas ese aniversario con el deseo de que fuese un momento adecuado para lograr la reconciliación de todos los habitantes de la aldea. Al mismo tiempo, Babette recibió la grata noticia de que le habían tocado 10,000 francos en la lotería. Decidió entonces hacer algo que a las buenas hermanas dejó estupefactas. Les pidió que le permitieran cumplir un deseo: preparar para el día del centenario una verdadera cena francesa y pagarla además con el dinero que acababa de recibir. Aquello, para una conciencia tan puritana como la de aquellas mujeres, era demasiado. La idea de un banquete les pareció que iba totalmente en contra del espíritu sencillo y austero que promovía la secta y que habían aprendido precisamente de su propio padre. O sea, no podían ver con buenos ojos ningún tipo de disfrute o placer de los sentidos, y menos aún ese día. Pero Babette lo pidió de un modo tan insistente y con tal elocuencia que se dejaron convencer. Ellos llegaron a pensar que sería más bien como una obra de caridad hacia ella. En este punto, podríamos ir a la narración que hace la autora de este relato, Isaac Dinesen, en el cual describe las pesadillas que tuvieron las hermanas aquellos días, viendo los preparativos de la cena y sus terribles problemas de conciencia, los vinos carísimos de reserva, la sopa de tortuga, las codornices en aceite. Se pensaban poco menos que aquello les iba a condenar irremediablemente a lo más profundo del infierno. Y llegó aquel día y ocurrió el milagro. Babette gastó toda su reciente fortuna en una magnífica cena y lo cuidó todo con tal esmero que aquel banquete tuvo un efecto transformador en todos los comensales. Entre ellos se encontraba el teniente Lovenheim, ya mayor. Aquella noche se curó por completo la herida que llevaba abierta durante años en el corazón, desde que se marchó aquella vez de la aldea lejos de Martina. Fue entonces cuando pudo dejar aflorar sus verdaderos sentimientos y reconocer que había vivido junto a ella cada día de su vida. Su improvisado discurso, uno de los momentos culminantes del relato, asombró a los comensales y a él mismo. Decía: la gracia nos acoge a todos en su pecho y proclama la amnistía general. Mirad, aquello que hemos elegido se nos da, y aquello que hemos rechazado se nos concede también y al mismo tiempo. Sí, aquello que rechazamos es derramado sobre nosotros en abundancia. Algo parecido ocurrió en todos los demás. La comida exquisita, los extraordinarios y refinados licores, la cuidadísima presentación de la mesa, el cariño que puso Babette en toda la cena transformó todos y cada uno de los corazones hasta devolverlos a su mejor versión. El regalo a los sentidos y la dicha del momento va deshaciendo la rigidez del mundo en que viven inmersos, al mismo tiempo que desaparecen las hostilidades entre ellos, los viejos temores y los rencores. Se cumplieron a la letra las inspiradas palabras con las que había comenzado su discurso el teniente. Se han abrazado la misericordia y la verdad, la rectitud y la dicha se besarán mutuamente. Era maravilloso, dice el relato, para todos ellos haberse vuelto como niños. Era bienaventuradamente gracioso ver a los hermanos, que tan en serio se tomaban entre ellos, inmersos en esta especie de segunda niñez celestial. El broche final lo pondrá la propia Babette. Al final del cuento, las hermanas le quieren agradecer la generosidad que ha tenido con ellas y el hecho de que en una sola noche haya despilfarrado todo su dinero y haya vuelto a la pobreza anterior. Pero Babette les sorprende de nuevo con una afirmación que va al núcleo del argumento de la obra. Dice: yo soy una gran artista. Una gran artista jamás es pobre. Tenemos algo, madames, sobre lo que los demás no saben nada. ¿Qué es ese algo? Lo esencial.
Un artista capta lo esencial. Y lo esencial, si bien es cierto que es invisible a los sentidos externos, un verdadero artista puede y debe transmitirlo precisamente a través de esos sentidos. De un modo semejante al modo de actuar de las hadas madrinas o de las brujas de los cuentos con sus guisos y pucheros, Babet conseguirá transformar las almas a través de algo tan corporal como la comida y la bebida. Ahora bien, ¿no nos recuerda esto casi inmediatamente a la Eucaristía? ¿No nos dice en realidad todo? Los últimos párrafos del libro son antológicos. A Babet les explica algo que ellas no pueden entender, pues sus esquemas mentales se lo impiden. Ella, con su arte culinario, es capaz de hacer felices y convertir incluso a aquellos grandes personajes malvados y crueles que iban a su restaurante de París. Alguno de ellos fue incluso quien mató a su marido y a su hijo en la Revolución. Pero el poder de aquellas personas era al fin aparente, irreal, necio. Ella sabía cómo convertir esos corazones que en el fondo le pertenecían. Esa capacidad de darse y transformar era su recompensa y lo que llenaba de sentido su vida y su trabajo. Y es que, si lo pensamos bien, pues no es ese precisamente el fin de todo trabajo, transformarlo en algo que haga visible lo invisible y que cambie a las personas que lo hacen y por quienes se hace. Una vez más, ¿no nos recuerda eso a la Eucaristía? Una comida que primero transubstancia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo visible lo invisible, y en un segundo momento cambia también a las personas que la reciben. El cuento concluye con unas palabras maravillosas de una Filipa extasiada que muestra el deseo siempre reprimido de su corazón. Dice: sin embargo, esto no es el fin. Tengo la impresión, Babet, de que esto no es el fin. En el paraíso, usted será la gran artista que Dios quería que fuese. Ah, añadió con las lágrimas corriéndole por las mejillas, ¿cómo deleitará a los ángeles? El relato, como pasa con las joyas literarias, pues cobra vida cuando termina y se proyecta hacia la eternidad. Isaac Dinesen, la autora, anima a sus lectores, sobre todo al público femenino, a quien iba dirigido de hecho este cuento, a que hagan suyo el espíritu que Babet manifiesta en sus últimas palabras. Dice: a través del mundo se propaga un grito largo que brota del corazón del artista. Dejad que lo haga lo mejor que me sea posible. Bien, hasta aquí el desarrollo de la imagen, y con esto se podría decir que la comida está servida, porque todas las páginas del Evangelio son palabra de Dios y al mismo tiempo alimentan el alma. Pero si se trata de dar de comer, son más que suficientes los pasajes que aparecen en el texto sagrado que hacen referencia al ámbito culinario. Esas escenas son un lugar privilegiado para conocer la humanidad de Cristo, pero también lo que ella oculta, su divinidad. Cristo, como gran artista que es, sabe hacer de esos momentos que pasa en torno a la mesa el escenario adecuado para transformar los corazones que le rodean. El papel sacerdotal que representa Babet aquella noche lo hace presente realmente Jesús estando a la mesa con sus papás en Nazaret, en aquella celebración de bodas en Caná, entre una multitud en la ladera de una montaña, en la fiesta que le organizan Zaqueo o Mateo, en casa de Simón el fariseo, en Betania junto a sus amigos. En todos esos escenarios, Cristo les hablará de aquel banquete que Dios tiene preparado para los que le aman y sobre todo de aquella última cena que, como la de Babet, cobra vida cuando termina y se proyecta hacia la eternidad. Por eso, hemos de darle siempre gracias a Dios porque haya tantas personas que hacen del hogar un espacio sagrado donde se oye resonar el eco de ese grito largo que se propaga a través del mundo y que brota del corazón de Jesús. Dejad que lo haga lo mejor que me sea posible.
en el paraíso sin duda, cómo deleitarán a los ángeles. Pero ahora ya aquí, en este mundo material, hecho de sensaciones, sabores, gustos, olores, en este mundo donde podemos imitar a Jesucristo que come y bebe, en este mundo bueno, amable y divino en el que vivimos, estas personas, cuánto deleitan a Dios. Nosotros al participar en la Santa Misa, también podemos decir que deleitamos a Dios porque participamos tanto en la confección, los sacerdotes, como en el banquete que se sirve alrededor de la mesa del altar, todos participamos. Nos hacemos pues los que con esas acciones deleitamos a Dios. Ahora que se acerca esta fiesta del Corpus Christi, consideremos esta realidad de cómo hemos de participar en este banquete que cada día se nos prepara y se nos sirve y del que podemos participar ahora por las circunstancias de la pandemia. Para ustedes que no pueden participar de la comunión eucarística sacramental, pueden hacerlo a través de la comunión espiritual. Lógicamente, pues uno no come, ¿verdad?, todos los días solamente por un deseo espiritual, ¿verdad? A uno le sirven la comida y se la come, pero nadie come solo. Algunas personas comen solas, pero ojalá que en nuestras familias nadie coma solo, ni el sacerdote cuando celebra la Santa Misa lo hace él solo, aunque esté solo en el altar, con un ayudante, porque siempre está rodeado de tantas almas, de tantas familias que se unen a esa acción del banquete de la Eucaristía. El sacerdote presenta ante Dios a todas esas almas. Por eso en algún momento yo les pedía a ustedes que quienes quisieran pues me enviaran sus nombres, incluso alguna fotografía para ponerlos allí, en la patena, en el cáliz, al momento de celebrar la Santa Misa, de confeccionar la Eucaristía. Y lo hago todos los días. Repaso nombres, repaso a cada uno de ustedes para ponerlos ahí delante del Señor. Pues ojalá que en sus casas nadie coma solo. Si alguien tiene que irse antes o llega tarde, ojalá que aunque sea, pues le acompañen, aunque no sea a comer, sino estar allí acompañándole. Porque, ¿qué es lo más importante? En el banquete es la comida, la bebida o las personas que están alrededor de la mesa. Pues las dos cosas son importantes. Como hemos dicho antes, en este relato, cómo transforma los alimentos en sustancia digerible para el organismo. La cocinera, todos los que colaboran en la confección del banquete, pero también quienes consumen esos alimentos son transformados. Todo es importante. Bien, pues ahora que celebraremos esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, vamos a procurar asistir, aunque sea a distancia, con este deseo de participar de ese banquete de la Eucaristía, estando presentes para participar del cuerpo y la sangre del Señor, para transformarnos, dejarnos transformar por ese alimento que da la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.